participación, deseo solidarizarme con el partido Movimiento Ciudadano por los hechos ocurridos en el cierre de campaña del candidato Maínez. Deseo la pronta recuperación de las personas lesionadas y envío mi más profundo pésame a las familias de hasta hoy las 9 personas que han perdido la vida. Una tragedia cuando en una fiesta de cierre se presenta, duele y duele mucho más. Por eso hoy, al iniciar este día, envío mi más completa solidaridad y respeto a los integrantes, participantes, candidatos de Movimiento Ciudadano, para que se recuperen pronto y para que puedan continuar en su jornada, que lo único que interesa es participar por nuestra patria. Bueno, pues yo llegué aquí, les quiero contar, aunque ya muchos saben, les quiero contar que llegué aquí porque pues el PAN y el PRI abrieron una convocatoria, invitaron a los ciudadanos y ciudadanas que quisieran participar para buscar la candidatura, se inscribieran. Y yo me inscribí realmente por la participación ciudadana, o sea, en lo que leyó aquí la compañera, pues siempre, y ustedes también son testigos de que mi labor siempre ha estado del lado de la comunidad, siempre, impulsando cosas por la comunidad. Y realmente me inscribí por la participación ciudadana cuando dijeron que ni el PRI ni el PAN meterían la mano en la encuesta. Entonces eso dio una garantía de participación abierta y en efecto la encuestadora fue una empresa nacional quien llevó a cabo en lo que le llaman las encuestadoras las 9 divisiones de los 9 distritos de Tijuana, la encuesta. Y bueno, pues se inscribieron 4 militantes del Partido Acción Nacional, se inscribieron 2 personas más con tendencia priista y su servidora. Y así la comunidad votó. Y el 24 de febrero se dio a conocer el resultado, donde resulté la ganadora de la encuesta, es decir, ya gané mi primera elección el 24 de febrero, y así es como me convertí en candidata ciudadana del Partido Acción Nacional, quien signa la candidatura. Cuando andaban unidos en coalición el PRI y el PAN, se repartieron las posiciones que iban a contender y el Partido Acción Nacional se quedó con las presidencias municipales de Mexicali, Tijuana y Ensenada, y el PRI el resto de las alcaldías. Así que cuando ellos se separaron, pues no cambiaba nada porque ya estaban los acuerdos políticos. De todas formas, la candidatura es del Partido Acción Nacional. Y así ya la candidatura, y entonces, bueno, pues desde que me inscribí el 11 de enero, cuando presenté mis papeles, cuando dije sí voy, empecé a recorrer nuevamente la ciudad, que eso lo he hecho a lo largo de 40 años. Empecé a sentir el palpitar de las personas, a reafirmar el abandono terrible en que nos encontramos ahora en muchos aspectos. Y entonces también dije, no sé qué va a pasar con la encuesta. Lo único cierto es que ya no debo de ser testigo solo como periodista de lo que pasa en la ciudad, sino por la participación ciudadana, poner el ejemplo de que quieres aportar y hacer algo por la comunidad. Así construimos un plan de gobierno que presentamos el 15 de abril. Nosotros, su servidora, hizo la tarea 40 años atrás al conocer la ciudad y las carencias. Su servidora hizo la tarea al ser parte de la comunidad y siempre ser árbitro entre la sociedad y el gobierno para que no hubiese injusticias, para que hubiese avance de los gobernantes. Y así, entonces, hicimos la tarea y el 15 de abril, en el arranque de campaña, nosotros presentamos un proyecto de gobierno que tiene que ver con temas obvios: la seguridad, la movilidad, la infraestructura, el desarrollo económico y uno que me encanta a mí mucho es el desarrollo comunitario, ejes fundamentales del plan de gobierno que nosotros hemos puesto a través de www.maricarmenflores.mx para que la comunidad lo revise, la comunidad participe, la comunidad nos diga si podemos mejorarlo. Los expertos se han sumado
y junto con ellos logramos ya darle forma a este plan de gobierno, un plan de gobierno ciudadano que requiere del concurso de todas las personas. Y brevemente les voy a decir, a ver, seguridad pública, un tema muy complejo, ustedes lo saben, donde lo primero que hay que hacer es buscar la coordinación con el gobierno federal y el del estado para fortalecer a nuestros policías municipales. Sí nos faltan muchos policías, de acuerdo a estimaciones de la ONU, debiéramos tener un policía por cada 1,000 habitantes, estaríamos hablando de más de 7,000 policías, sin embargo, rebasamos escasamente los 2,000 elementos. ¿Qué hay que hacer? Coordinación y trabajo conjunto con la Federación y el Estado. Yo soy una mujer que suma. Yo no tengo problema como los tienen ahora quienes gobiernan, que han estado deschongados desde hace 5 años. Entonces hay que buscar esa coordinación para que volvamos a los recorridos conjuntos y se logre trabajar. Tenemos más de 10,000 personas de la Guardia Nacional y soldados aquí, que está bien, andan dando vueltas, pero realmente podríamos trabajar con ellos más en conjunto, fortaleciendo lo que en algún momento conocimos como los grupos BUP, cuando se creó la Policía Estatal Preventiva, y que iban en grupos y los rotaban de mandos justamente para que no se vinculasen con los delincuentes. Y me parece que el nacimiento de la Policía Estatal Nacional Preventiva fue un buen ejemplo de la coordinación. Eso por un lado. Vamos a volver igual con esta coordinación a tener el apoyo y el respaldo y buscarlo para poder volver a abrir las casetas móviles en las colonias y la cercanía como inhibidores de la delincuencia. No sirven las casetitas de concreto que abrieron muchas administraciones y que hoy están abandonadas, llenas de basura y sin elementos de policía. De nada sirven. Vamos a rescatar la vigilancia, la policía cercana a la comunidad. Hemos estudiado que podemos abrir 2 subestaciones adicionales de la policía en comunidades donde hay más de 50,000 habitantes para el desarrollo de la zona este, donde hay una infinidad de carencias. Sí es posible aumentarles a los elementos de seguridad el salario en un 30%, pero a lo largo de 3 años. Hay que revisar exactamente bien las finanzas y entonces iban a tener un incremento salarial 10, 10 y 10 a lo largo de los años, y vamos a revisar las prestaciones. Para ello, lo he dicho, he tenido el respaldo del general Alfonso Duarte Mújica y otras personas en la asesoría del tema de seguridad pública, y habremos de visitar entidades como Oaxaca y Yucatán para copiarles lo bueno que ellos tienen. Y me refiero a Yucatán, es el estado número 1 en seguridad y son los policías los que tienen muy buenas prestaciones en ese estado. Y en Oaxaca hay una buena producción, lo digo entre comillas y con respeto, de nuevos agentes de seguridad pública, porque ellos lograron un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional para que los jóvenes que hacen el servicio militar ya filtrados pues accedan y puedan acceder a las academias de policía, porque los filtros a nivel federal del C3 a veces botan un montón de chavos que quisieran ser policías, y hay casos tan absurdos que por tener un tatuaje ya no pasó la prueba para entrar a la academia de policía. Me parece también que son cosas que deberían de resolverse a nivel federal. O lamentablemente a un joven le parten el queso porque su papá a lo mejor en juventud en algún lado cometió un delito y tiene algún antecedente y ya no pasó la prueba para poderse inscribir a las academias de policía. Entonces, habremos de trabajar en esa parte, la coordinación. Luego nos vamos a movilidad, el segundo eje del plan de gobierno. La movilidad obviamente es un tema que a todos nos preocupa ahorita. Debo decirles que de entradita vamos a reactivar, si todo sale bien, el 2 de junio, en el momento en que tomemos posesión, vamos a reactivar a los agentes de tránsito que hoy nos pasaron a la activa ante la carencia de policías. Y de entradita, vamos a reavivar a los agentes de tránsito para que los principales cruceros hagan su chamba, y aquel que bloquee las calles, aquel que se estacione en las líneas peatonales,
aquel que se dé vueltas, simplemente se aplicará el reglamento del tránsito, porque hoy nos falta tanta educación vial y estamos tan desesperados por estar atrapados en el tráfico que no nos respetamos. Entonces, bueno, hay que empezar por poner orden y aplicar la ley. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tenemos detectados 50 cruceros para rehabilitar y tenemos detectados 30 bulevares en los cuales, con la asesoría de ingenieros de movilidad y de vialidades, habremos de regenerar vueltas y buscar la sincronización de semáforos para flujos más continuos de los vehículos, porque hay personas expertas que han dicho, bueno, ese semáforo no debe durar 1 minuto 10, porque con 18 segundos fluiría mucho más tu tráfico. Y si tienes, por ejemplo, un bulevar donde hay 4 vueltas, ellos hablan de ahí sí, 18 por 20 por no sé qué, para poder tener una fluidez en esos cruceros. Y estamos asesorados por ingenieros de la Cámara de la Industria de la Construcción, del COMICE, e incluso expertos en movilidad que tienen reconocimientos internacionales. Nosotros le vamos a entrar con esos temas porque a nivel estatal está publicada la Ley de Movilidad Sustentable, que se publicó en el 2022, y de acuerdo a la ley nacional le toca al Estado proponer, hacer y ejecutar las obras para mejorar la movilidad en su estado. Sin embargo, como esa ley duerme el sueño de los justos, dicen, pues nosotros no podemos quedarnos dormidos e intentar resolver en lo que a nosotros nos compete la movilidad en la ciudad. Hay un tema que es bien padre que me propusieron alumnos del Instituto Tecnológico de Tijuana, que es ser líder en buscar el escalonamiento de horarios, que no todos confluyamos a la misma hora. Y estos chavos del tecnológico me decían, señora, es que además ese no le va a costar. Es trabajar con las universidades, con el comercio, con las escuelas, para que no todos confluyamos a las 8 de la mañana o a las 6 de la tarde y quedemos atrapados en un mundo de vehículos. Solo como un dato, la legalización de los autos ilegales, pues nos dejaron 400,000 vehículos más para Tijuana. Por eso digo, y sin vialidades, y luego con ese rollo que sacan de que quieren hacer un segundo piso y teleféricos, pues nada más así como que más vale meterle un poquito de ganas, imaginación y ser gestores, por ejemplo, en el ámbito de el escalonamiento de horarios. A lo mejor podemos lograr que el sistema educativo junte primaria y secundaria al mismo tiempo en un horario de 7:20 de la mañana, y a lo mejor podemos lograr que la maquiladora, en lugar de entrar a las 8, entre a las 9, y hablar con las universidades, con las facultades, insisto, para que no todos confluyamos a la misma hora. Esa es una idea maravillosa, porque además eso habla de quienes se han sumado al proyecto y le quieren aportar. Yo, joven estudiante, te digo lo que pienso como una solución lógica, ¿no? Entonces me encantaron estos chavos del tecnológico porque se acercaron, ¿no? Ya queremos platicar con usted, ¿no? Y a veces esa es otra bronca, porque ellos mismos decían, es que le hablamos a muchos y solo usted los quiso recibir. Yo siempre he escuchado y a veces decimos, oye, ¿por qué los jóvenes no votan? Pues porque a veces no los pelamos, no incluimos políticas para ellos o sus temas, ¿no? Eso es en cuanto a la movilidad. En infraestructura hemos estudiado también con expertos, el ingeniero Rubén García Font, seguramente alguien de aquí lo conoce, el ingeniero León, el ingeniero Seferino Sánchez, Héctor Osuna Jaime y el ingeniero Soto. Hemos trabajado en el diseño de la obra pública inicial. Nosotros vamos a hacer una regeneración total de pavimentos de hasta por 1 millón de metros cuadrados al año, con un presupuesto anual de 500 millones de pesos, y vamos a hacer un plan de mantenimiento de 400,000 metros cuadrados de la regeneración de pavimentos por un monto estimado de 250 millones de pesos anuales. Obviamente está también ya estudiado parte de lo que nos obliga a la Constitución en el 115 constitucional, que es los servicios públicos, alumbrado, panteones, equipamiento, parques y jardines. Y eso, bueno, también, obviamente eso todo está contemplado, así como las luminarias. En el caso de las luminarias tenemos estimado que hay 80,000 lámparas
hay como 10,000 guardadas en una bodega, en una delegación ahora, que no entiendo para qué, cuando en Natura o cuando en muchas zonas pues no hay alumbrado público. Y habremos de gestionar también con la Comisión Federal de Electricidad el cobro que nos hacen a todos los tijuanenses, porque resulta que ahora la CFE nos debe lana, porque se hace un conteo, me explicaron los ingenieros, y suman un número determinado de postes con las lámparas, las dejan encendidas una semana y calculan el monto del cobro de los ciudadanos. Y entonces luego resulta que se ha detectado que pues no todas las lámparas están prendidas, ¿verdad? Y siguen cobrando lo mismo. Entonces hay un estimado de personas que están cercanas a mí financieramente, que hay un estimado de más de 100 millones de pesos por cobrarle a la CFE por la luz que no tenemos, porque no están los postes ni las lámparas, obviamente. Bueno, eso es en cuanto a infraestructura, que creo que es lo más importante y de lo que todos nos quejamos hoy, es Tijuana, la de los cráteres, ¿no? Entonces por eso estamos decididos a hacer un plan de regeneración de pavimentos, y además existe algo que también me encantó. Ustedes van a ir con la Asociación de la Industria Maquiladora de Otay, abrácenlos y díganles gracias, por favor, porque esa asociación logró conseguir fondos, a fondo perdido, recursos para echar concreto en 500,000 metros cuadrados en la zona industrial. Y luego, ¿saben qué? Y nos lo regalaron a nosotros porque confían en que este proyecto va a salir adelante, y lo pusieron a nuestra disposición porque resulta que tienen mucho tiempo tratando de hablar con las autoridades locales para lo que se requiere de permiso y no les han hecho caso. No es posible que pudiesen perderse recursos internacionales a fondo muerto que van a beneficiar la entrada de nuestra ciudad con concreto hidráulico en la zona industrial. Y entonces José Luis Contreras me dijo, anúncialo, es tuyo, porque lo vamos a hacer contigo. Entonces, híjole, no, por eso yo hablo de la participación ciudadana, porque aquí es la suma de voluntades. Por eso también les anuncio que habrá 500,000 metros cuadrados de concreto en Otay. Y nos vamos al desarrollo económico. En el desarrollo económico nosotros vamos a hacer, y debemos hacer urgentemente, una reingeniería total de la administración pública, y vamos a digitalizar los trámites que son engorrosos, que son la puerta a la maldita corrupción que hoy existe, porque no es posible que se duplican pagos y trámites, y que, por ejemplo, los cerveceros de cerveza artesanal, para renovar su permiso, deben de pagar 17 cosas. Pero no solo eso, ayer me enteré, antier, con los desarrolladores de vivienda, resulta que pagan 34 impuestos y servicios, duplicados con el Estado y con el municipio, y me parece que debemos de poner orden ahí, revisar las leyes y los reglamentos que hay, porque ¿cómo queremos incentivar si provocamos, por ejemplo, en los pequeños y medianos comercios un atosigamiento total de trámites y una corrupción que está a la vista de todos y que me han denunciado en todos los sectores? Todos, absolutamente todos los sectores a los que he asistido han sido víctimas de extorsiones oficiales. ¿Qué vamos a hacer? El uso de suelo, por ejemplo, ya con el gobierno digitalizado, que por cierto ya tenemos una empresa que nos ofreció el servicio para arrancar con la digitalización de los trámites. El uso de suelo, por ejemplo, con un equipo técnico para las nuevas desarrollos, comercios, tendrá que darse el mismo día, con una opinión técnica y como vía internet solucionar esa tramitología. En el uso de suelo igual, nosotros ya no vamos a cobrar el uso de suelo para aquellos pequeños y medianos comercios e incluso empresas más grandes, medianas. ¿Por qué? Porque no es posible que si mi amiga, la que me hace las uñas, tiene su negocito desde hace 20 años, ¿por qué diablos cada año que tiene que renovar su permiso le vuelven a cobrar el uso de suelo? No cambió de giro, no cambió de estructura, no amplió nada, sigue siendo su localito ahí en el centro. ¿Por qué les tienen que volver a cobrar el uso de suelo que ya cumplieron cuando abrieron sus negocios? Nosotros vamos a eliminar ese cobro de uso de suelo
para los negocios que estén instalados, que no cambien de giro y que sigan cumpliendo con los reglamentos y el ordenamiento normal para abrirse. Vamos a revisar los famosos pases médicos que nos lo han pedido mucho, donde hay un ingreso y salida de lana que no está aprobada. El año pasado, la actual administración entregó créditos por 450 millones de pesos a 1,000 personas, y hasta este momento que hemos solicitado la información, no hay un censo de esas 1,000 personas que iban a emprender negocios, tampoco hay un censo de quién cobró, y tampoco hay un censo de saber si esas personas que eran emprendedores salieron adelante y lograron hacer algo. Hay que revisar, porque esos fondos, los fondos de los famosos pases médicos, los fondos del turismo y el hospedaje, tienen que ir para el Cotuco, para la promoción, desarrollo de nuestra ciudad, y para otras cosas que digo, si le metemos manos bien y nos queda una lana. Reportaron 200 millones de ingresos solo por los pases médicos, que ya saben que no son solo médicos, son de los restauranteros, los spas, o sea, no, eso de pases médicos pasó a la historia, porque ahora además hay 4,500 chavos que estudian al otro lado, a los que ya les venden el pase médico anualmente para que crucen con el pase médico a Estados Unidos. Entonces se ha desvirtuado el asunto, que los propios médicos, en reunión que tuve el pasado 21 de mayo, muchos de colegios, de grupos de médicos, de obstetras, cirujanos, dijeron: señora, lo tienen que revisar, pero ya, porque en lugar de beneficiarnos ahora los pases médicos, tenemos un serio conflicto con los pacientes, porque además les duplicaron el precio de los pases médicos. Cuando antes costaban $5, hoy está casi a 30, y entonces, pues, ¿cómo se lo metes al paciente? Entonces, eso lo habremos de revisar ante petición del gremio y los colegios médicos de la región, así como de hospitales. Y por último, en el desarrollo comunitario, me permito informarles que nosotros vamos a volver a la gestoría social en las colonias como parte fundamental, que además está escrita para la obtención de los recursos federales del ramo 33 y 28. Hay una obligatoriedad para volver al trabajo conjunto con los vecinos y las vecinas de las colonias, que además, pues ellos son los mejores para hacer el desarrollo y las gestiones sobre sus propias obras. Los vecinos habrán de ayudarnos a nombrar a los delegados, porque nadie mejor que alguien que viva en la zona podrá entender la problemática de sus vecinos. Y los vecinos serán los gestores. Hay cursos que da el gobierno federal y la Secretaría de Economía, así como de Infraestructura, para enseñarles cómo hacer las gestiones. Y son los vecinos los más importantes, porque ellos sí saben si requieres una escalinata, una callecita, una bardita para tu colonia, o un cajón pluvial, o una calle canal. Y en mi gobierno, obviamente, yo espero la participación de los ciudadanos para desarrollar, porque a mí me queda claro, y muchas personas que somos mayores aquí sabemos el trabajo tan importante que hicieron mujeres priistas y mujeres panistas en el desarrollo. Yo estoy muy contenta porque conocí a doña Matilde, a doña Rosa, a doña Rafaela del PRI, a Martina y a la otra, y a Rafaela del PAN, y siempre haciendo gestiones por su comunidad. Y doña Josefina, por ejemplo, allá en la Libertad Parte Baja, fue una de las grandes impulsoras para hacer el desarenador, pues, porque ya saben por dónde corre el agua. Entonces, nada mejor que los propios vecinos se sumen a este proyecto de gestoría social y de trabajo por sus comunidades. Y rescataremos esas casetitas que les dije de concreto, servirán como oficinitas para que ellas puedan atender a su comunidad. Hay muchas que he visitado ahora en campaña que las atienden en sus patios, pero como dicen, hoy, como están identificadas de otro color, no las pegan. En mi gobierno no va a pasar eso. En mi gobierno no hay colores, no va a haber colores. En mi gobierno habrá ciudadanos, no de primera ni de segunda. No los que hoy reciben despensa porque tienen una foto de la señora Claudia en su casa. No, nosotros no merecemos que nos sigan tachando como de primera o de segunda, o de un color o de otro. En mi gobierno habrá apertura, libertad de pensamiento, cercanía con la comunidad.
En mi gobierno también lo integrarán los hombres y mujeres que sean más capaces, que tengan experiencia en la administración pública. Y ¿saben qué? No les voy a preguntar si son morados, verdes, colorados o amarillos. Nosotros, por ejemplo, cuando nos duele una muela buscamos al mejor dentista, ¿verdad? Y no le preguntamos su pensamiento o su color. Simplemente vamos con el mejor dentista que nos quite el dolor, ¿verdad? Y yo quiero que haya muchos dentistas que les quite el dolor a Tijuana, que nos quite las carencias y el abandono. Yo estoy convencida como candidata ciudadana que represento al Partido Acción Nacional, que se trata de sumar y que ha habido muchos ejemplos en nuestra región de la suma de gobiernos que han engrandecido y han hecho cosas buenas. Así que yo les invito a volar conmigo. Este es el símbolo de la candidatura ciudadana. Aquí va implícito que busco a las mejores personas, porque de mi madre aprendí que cuando el colibrí aparece en tu casa después de que alguien fallece, el colibrí llega a decirte todo está bien. Y el colibrí representa las buenas almas. Y eso lo aprendí de mi madre. Y además mi padre decía que era el ave más fregona, decía, porque esa ave es la que muere más rápido de todas las aves por el palpitar de su corazón. Pero mi papá decía, mírame, y hasta que llegue al último aliento de su vida siempre va a buscar la miel de las flores para irse con el mejor sabor de haber estado en esta tierra. Así que aquí llevo a mis padres, a mis amigas que han fallecido y me han visitado, porque busco a las mejores almas y seres humanos de Tijuana. Y lo que sí les puedo decir es que hasta el último momento de esta campaña, hasta el 29 de mayo, haré el mejor de los esfuerzos, invitándolos a que me den un voto de confianza y que podamos recuperar y trabajar en un gobierno honesto, decente, por el bien de los tijuanenses. Muchas gracias. Mari Carmen, nuevamente bienvenida y muchas gracias por su participación. Daremos por iniciado su panel de preguntas y respuestas. Iniciamos con